15 tecnologías antiguas que siguen desconcertando a la ciencia moderna. Durante miles de años, la humanidad ha intentado descifrar los secretos del pasado. Pero, ¿qué pasa cuando esos secretos parecen demasiado avanzados para su época? En templos, tumbas y ruinas, esparcidas por todo el planeta, se esconden rastros de una tecnología que no debería existir. Artefactos que, aún hoy, siguen desconcertando a la ciencia moderna. Hoy exploraremos 15 tecnologías antiguas que desafían toda lógica y que podrían reescribir lo que creemos saber sobre nuestra historia. Pero antes, suscríbete a un tipo friki como Sheldon para no perderte el próximo vídeo. 1. Göbekli Tepe, el templo que no debería existir, 9600 a.C. Descubierto en Turquía en 1994, Göbekli Tepe es considerado el templo más antiguo del mundo. Sus enormes pilares de piedra caliza pesan más de 10 toneladas cada uno y están tallados con precisión, 6000 años antes de las primeras ciudades conocidas. ¿Cómo lograron tallar figuras tan detalladas sin herramientas de metal? Lo más desconcertante es que las herramientas de cobre y bronce aparecieron miles de años después. Algunos arqueólogos sugieren que usaban herramientas de piedra más duras, como la obsidiana, pero la calidad del tallado sigue siendo un misterio. 2. Las pirámides de Egipto. Ingeniería fuera de su tiempo. La Gran Pirámide de Giza está alineada con una precisión milimétrica al norte geográfico, algo que solo sería posible con instrumentos modernos. Cada bloque puede pesar hasta 80 toneladas, y aún no se ha hallado una explicación definitiva de cómo fueron transportados y colocados con tanta exactitud. Incluso ingenieros de la NASA han reconocido que su simetría y proporciones son difíciles de replicar hoy sin maquinaria industrial. 3. Las líneas de Nazca. Dibujos ocultos que solo puedes ver desde el cielo. En pleno desierto peruano, cientos de figuras gigantes se extienden sobre la arena. Animales, humanos y formas geométricas visibles solo desde el aire. Su tamaño y precisión hacen pensar que fueron diseñadas con una comprensión del terreno casi imposible para la época. Aunque la teoría más aceptada dice que eran caminos ceremoniales, otros creen que servían como un calendario astronómico o algo más. 4. El mecanismo de Anticitera, el primer ordenador de la historia. Hallado en 1901 en un naufragio frente a las costas de Grecia, este artefacto de bronce del siglo II a.C. cambió la historia de la ciencia. Se trata de un mecanismo de engranajes capaz de predecir eclipses y movimientos planetarios con una precisión extraordinaria. Su complejidad no fue igualada hasta más de 1000 años después, durante el Renacimiento. Nadie sabe quién lo diseñó, ni cuántos más como él podrían haberse perdido bajo el mar. 5. Stonehenge. ¿Cuál fue su propósito? Cada piedra de Stonehenge pesa más de 25 toneladas y fue transportada desde canteras ubicadas a más de 200 kilómetros. Lo curioso es que el conjunto parece diseñado con fines acústicos y astronómicos. Algunos investigadores han detectado que las piedras generan ecos armónicos al golpear el suelo o emitir sonidos entre ellas. ¿Casualidad? ¿O conocimiento de las vibraciones y la resonancia mucho antes de nuestra era tecnológica? 6. Los muros de Sacsayhuamán, precisión inca inexplicable. En Cuzco, Perú, los bloques de piedra encajan entre sí con tal perfección que ni una hoja de papel cabe entre ellos. Sin cemento, sin hierro, sin herramientas metálicas. Cada bloque tiene una forma única, como si se hubiera derretido para encajar con los demás. ¿Podrían los incas haber dominado una técnica perdida de ablandamiento de piedra? Nadie lo sabe. 7. Batería de Bagdad, la primera pila eléctrica. En 1938, arqueólogos descubrieron en Irak una pequeña vasija de barro con una barra de hierro y otra de cobre. Cuando se llenó con vinagre, generó electricidad. Se le conoce como la batería de Bagdad y dataría del año 200 a.C. ¿Era realmente una fuente de energía? Si servía como pila eléctrica, habría existido más de 1800 años antes de la invención oficial de la batería. 8. Los misteriosos jeroglíficos, presentes en todas las culturas del antiguo mundo. Una característica común de casi todas las civilizaciones antiguas son sus grabados, mensajes ocultos en roca, jeroglíficos, como si quisieran dejar constancia de su grandeza para el futuro. Todas representan figuras de animales, y seres mitad humanos, mitad bestias. Lo más desconcertante es la precisión de las tallas. En templos como Dendera, los relieves muestran un pulido que, según los expertos, requeriría herramientas de cobre endurecido o incluso de diamante, tecnología que aparecería miles de años después. ¿Casualidad o conocimiento transmitido desde una fuente común anterior a todas ellas?
9. Los túneles megalíticos de Europa. Desde Escocia hasta Turquía, arqueólogos han encontrado más de 1.500 kilómetros de túneles subterráneos, tallados hace más de 12.000 años. Una red inmensa, construida con herramientas primitivas, que conecta regiones separadas por miles de kilómetros. Nadie sabe quién los hizo ni por qué. ¿Refugios ante un cataclismo global? ¿O rutas sagradas de comunicación entre pueblos antiguos? 10. El hormigón romano, más fuerte que el moderno. Mientras los edificios actuales se erosionan en menos de un siglo, los romanos construyeron estructuras que siguen en pie tras 2000 años. Su secreto, un cemento basado en ceniza volcánica, cal y agua de mar. En los últimos años, científicos del MIT lograron replicar su fórmula, descubriendo que tiene propiedades de autorreparación. Sí, el cemento romano se cura solo con la humedad. 11. Los discos de Sabu. La ciencia actual desconoce su utilidad o funcionamiento. En la tumba del príncipe Sabu, Egipto, se halló un disco de piedra de esquisto, con un diseño que parece aerodinámico. Su forma es tan fina y simétrica que con la tecnología de la época habría sido imposible tallarlo sin que se rompiera. Algunos sugieren que era un objeto ceremonial, otros que pudo haber tenido una función técnica que aún no comprendemos. 12. El acero de Damasco, metal del futuro en la Edad Media. Las espadas forjadas con acero de Damasco eran tan resistentes y flexibles que podían cortar una hoja de seda en el aire. Su secreto se perdió en el siglo XVIII, pero análisis modernos han revelado estructuras de nanotubos de carbono en su interior. ¿Cómo pudieron los herreros medievales manipular la materia a nivel nanométrico sin saberlo? 13. Puma Punku, el rompecabezas de piedra. En Bolivia se alzan bloques de piedra perfectamente cortados con ángulos de 90 grados y orificios idénticos, como si hubiesen sido moldeados con máquinas. Los arqueólogos creen que pertenecieron a la cultura Tiwanaku hace más de 1000 años, pero los métodos para lograr esa precisión siguen sin explicación convincente. 14. Las esferas de Costa Rica. Más de 300 esferas de piedra perfectas fueron encontradas en el delta del Diquís, Costa Rica. Algunas pesan hasta 16 toneladas y su redondez es casi absoluta. Nadie sabe cómo fueron talladas, ni por qué se distribuyen formando alineaciones astronómicas. ¿Un lenguaje simbólico perdido o simples marcadores de poder? 15. La lámpara eterna de Dendera. En el templo de Dendera, Egipto, hay relieves que muchos interpretan como lámparas o bombillas gigantes. Aunque la arqueología tradicional lo explica como símbolos religiosos, las imágenes muestran filamentos, cables y hasta un generador. ¿Podría tratarse de una interpretación temprana de la electricidad? No lo sabemos, pero sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del antiguo Egipto. Y si has estado atento, te habrás dado cuenta que las representaciones que hacen de esta tecnología antigua necesitan de la batería de Bagdad para que funcione, lo que me hace preguntarte, ¿y si hemos sido engañados durante todo este tiempo? Cada una de estas tecnologías nos recuerda algo, que el pasado no fue tan simple como lo imaginamos, y que quizás aún no hemos descubierto todas las piezas de la historia humana. Las civilizaciones antiguas compartían una misma obsesión, dejar su conocimiento tallado en piedra, y tal vez en esos símbolos esté la clave de un legado mucho más antiguo, uno que la ciencia moderna todavía intenta descifrar. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comenta y no olvides suscribirte, hijo de Sheldon.